Ley 19. Sepa con quién está tratando. No ofenda a la persona equivocada. En el mundo hay muchas clases de personas diferentes, y usted no puede suponer que todos reaccionarán de la misma manera frente a sus estrategias. Hay ciertas personas que, si usted las manipula o engaña, pasarán el resto de su vida procurando vengarse. Serán, desde el momento de la ofensa, lobos con piel de cordero. Elija con cuidado a sus víctimas y a sus contrincantes, y nunca ofenda o engañe a la persona equivocada. Adversarios, incautos y víctimas. En su ascenso al poder, se encontrará con distintas clases de adversarios, incautos y víctimas. La más elevada forma del arte del poder es la habilidad de distinguir entre lobos y corderos, zorros y liebres, águilas y buitres. Si usted sabe diferenciarlos bien, tendrá éxito, sin necesidad de ejercer demasiada coerción sobre nadie. Pero si usted actúa ciegamente con quien quiera que cruce su camino, llevará una vida de constantes preocupaciones y problemas, si es que llega a vivir lo suficiente. La capacidad de reconocer los distintos tipos de personas y actuar de acuerdo con cada uno es de importancia fundamental. Los siguientes son los 5 tipos más peligrosos que aparecen en nuestra jungla, según lo han identificado diversos artistas de la estafa y otros del pasado. El hombre arrogante y orgulloso. Aunque quizás al principio intente disimularlo, el excesivo orgullo de este hombre lo convierte en un adversario muy peligroso. La más mínima mala voluntad que intuya lo inducirá a ejercer la venganza en forma exagerada y violenta. Usted podrá decirse: pero yo solo dije tal y tal cosa en una fiesta, en la cual todos habían bebido demasiado. No importa. No hay razón detrás de la reacción exagerada de este individuo, de modo que no desperdicie su tiempo tratando de comprenderlo. Si en algún momento usted tiene que tratar con una persona a la que percibe exageradamente orgullosa, huya. Sea lo que fuere lo que usted espera de ella, no vale la pena. El hombre desesperadamente inseguro. Este hombre está emparentado con el orgulloso y arrogante, pero es menos violento y más difícil de detectar. Su autoestima es frágil, su inseguridad grande, y si se siente engañado o atacado, su ira hervirá a fuego lento. Atacará a pequeños mordiscones que tardarán mucho en causar heridas lo bastante grandes como para que usted se percate de ellas. Si se encuentra con que ha engañado o herido a una persona de esta tipología, desaparezca por largo tiempo de la escena. Si permanece cerca de él, lo irá matando lentamente. El rey de los desconfiados. Otra variante de los especímenes citados es José Stanley, en potencia. Ve lo que quiere ver, en general lo peor, en la gente, y supone que todo el mundo lo persigue. El rey de los desconfiados es, en realidad, el menos peligroso de los 3 tipos vistos hasta ahora. Genuinamente desequilibrado, es fácil de engañar, así como el mismo Stanley era engañado constantemente. Juegue con la naturaleza desconfiada de este individuo para lograr que se vuelva contra los demás. Pero si usted se convierte en el blanco de las sospechas, tenga mucho cuidado. La serpiente de larga memoria. Al ser herido o engañado, este hombre no muestra ira alguna por fuera. Hará sus cálculos y esperará. Luego, cuando pueda invertir los papeles, ejercerá su venganza, caracterizada por una fría astucia. Reconozca a este hombre a través de la calculadora frialdad y la sagacidad que muestra en los distintos aspectos de su vida. Por lo general, es distante, se muestra poco afectuoso. Cuídese doblemente de esta serpiente, y si usted la ha herido de alguna forma, o bien destrúyala por completo, o aléjese lo más rápido posible. El hombre común, discreto y a menudo poco inteligente. Usted para las antenas cuando detecta una víctima
tan tentadora, pero este hombre resulta bastante más difícil de engañar de lo que usted imagina. Caer en una trampa requiere a menudo cierta inteligencia e imaginación para percibir los posibles beneficios. El hombre obtuso no morderá el anzuelo, porque no lo reconoce, no se da cuenta. El peligro de este hombre no reside en que cause daño o busque vengarse. Usted simplemente derrochará su tiempo, su energía, sus recursos e incluso su cordura tratando de engañarlo. Tenga a mano algo para ponerlo a prueba, un chiste, un cuento. Si el individuo reacciona interpretándolo en forma textual sin captar la gracia o el doble sentido, usted está tratando con una persona de este tipo. Si sigue adelante en su intento de engañarlo, hágalo bajo su propia responsabilidad. Transgresión 1. Al principio del siglo XIII, Muhammad, el Shah de Guaresne, logró forjar, al cabo de muchas guerras, un gran imperio que se extendía hacia el oeste de la actual Turquía y al sur de Afganistán. El centro del imperio fue la gran capital asiática de Samarcanda. El zar tenía un ejército poderoso y bien entrenado que le permitía movilizar a 200.000 guerreros en pocos días. En 1219, Muhammad recibió una delegación enviada por un nuevo líder de Oriente, Genghis Khan. La delegación llevaba tipo de obsequio para el gran Muhammad una muestra de los más finos productos del imperio mongólico, pequeño pero en constante expansión, liderado por Khan. La intención de Genghis Khan era reabrir la ruta de seda hacia Europa. Ofrecía compartir los beneficios con Muhammad. Además, prometió mantener la paz entre ambos imperios. Muhammad no conocía a aquel nuevo líder de Oriente, que le pareció en extremo arrogante al tratar de hablar de igual a igual con él, tan superior. Ignoró la oferta de Khan. El líder mongol intentó abordarlo de nuevo. Esta vez envió una caravana de 100 camellos cargados con los artículos más exóticos obtenidos en los saqueos pasados en China. Sin embargo, antes de que la caravana llegara al destino, Inakil, el gobernador de la región que limitaba con Samarcanda, se apoderó de los tesoros y asesinó a los hombres. Genghis Khan estaba seguro de que se trataba de un error y de que Inalki había actuado sin la aprobación de Muhammad. Envió otra misión a Muhammad para reiterar su oferta y preguntar si el gobernador había sido debidamente castigado. Esta vez fue el propio Muhammad quien ordenó decapitar a uno de los embajadores de Khan. Luego envió de regreso a los otros dos con la cabeza rapada, un horrendo insulto, según el código de honor de los mongoles. Khan, a modo de respuesta, envió al Shah un mensaje que decía: has elegido la guerra, sucederá lo que tenga que suceder, y que es lo que ello habrá de ser, no lo podemos saber, solo Dios lo sabe. Movilizó sus fuerzas y en 1220 atacó la provincia de Inarki, donde se apoderó de la capital, capturó al gobernador y ordenó ejecutarlo, derramándole plata fundida en los ojos y oídos. Durante los años siguientes, Khan llevó adelante una guerra de guerrillas contra el ejército de Shah, muy superior al suyo. Su método era muy novedoso para aquella época. Sus soldados a caballo se movilizaban con extraordinaria velocidad y dominaban el arte de disparar sus flechas mientras cabalgaban. La rapidez y la agilidad de sus fuerzas permitieron a Khan desorientar a Muhammad y cuanto a sus intenciones y movimientos. Con el tiempo logró rodear y capturar a Samarcanda. Muhammad huyó y murió un año después. Su vasto imperio quedó desmembrado y destruido. Genghis Khan fue el único amo de Samarcanda, de la ruta de la seda y de la mayor parte del norte de Asia.
Interpretación. Nunca suponga que la persona con la que está tratando es más débil o menos importante que usted. Algunos hombres tardan en ofenderse, lo que hace que usted malinterprete su actitud y los insulte sin preocuparse por ello. Pero si usted llega a ofender el honor y el orgullo de estos individuos, lo harán blanco de una violencia que parecerá repentina y exagerada, en vista de la lentitud de sus reacciones anteriores. Si usted quiere rechazar a este tipo de persona, le conviene hacerlo con cortesía y respeto, aun cuando sienta que su pedido es impertinente o su oferta ridícula. Nunca lo rechace con un insulto hasta no conocerlo más a fondo. Siempre es posible que se encuentre frente a un Genghis Khan. Transgresión 2. Hacia finales de la década de 1910, algunos de los mejores estafadores de Estados Unidos se asociaron y fijaron su base de operaciones en Denver, Colorado. Durante los meses de invierno, extenderían su accionar a los estados sureños. En 1920, Joe Fury, uno de los líderes de aquel círculo, trabajaba en Texas y ganaba cientos de miles de dólares con sus ya tradicionales estafas. En Fort Worth conoció a un incauto, J. Frank Norflet, ganadero y dueño de un gran rancho. Norflet cayó en la trampa. Convencido de las riquezas que habría de obtener, vació su cuenta bancaria y entregó $45,000 a Fury y a sus asociados. Algunos días después le entregaron sus millones, que resultaron ser algunos dólares genuinos que cubrían paquetes de papel de diario cortado a la medida de los billetes reales. Fury y sus hombres habían realizado aquel tipo de estafa cientos de veces, y la víctima, por lo general, se sentía avergonzada de su ingenuidad, que daba la lección por aprendida y aceptaba la pérdida sin chistear. Sin embargo, Norflet no era como los otros incautos que habían caído en la trampa. Hizo la denuncia ante las autoridades policiales, pero éstas le dijeron que poco podían hacer. Entonces lo voy a perseguir yo mismo, dijo Norflet a los detectives. Los voy a agarrar, aunque ello me lleve el resto de mi vida. Su esposa se hizo cargo del rancho, mientras Norflet recorría el país, buscando a otras víctimas estafadas de la misma manera. Uno de los incautos se dio a conocer y los dos hombres trabajaron juntos, identificaron a uno de los estafadores en San Francisco y lograron que fuera a prisión. El estafador se suicidó por no soportar la larga condena que debía cumplir. Norflet, no obstante, siguió buscando. Rastreó a otro de los estafadores hasta Montana, lo enlazó como a un ternero y lo arrastró por las barrosas calles del pueblo hasta la cárcel. Pero no solo recorrió Estados Unidos, también viajó a Inglaterra, Canadá y México en búsqueda de Joe Fury y su hombre de confianza, W. B. Spencer. Cuando encontró a Spencer en Montreal, Norflet lo corrió por las calles de la ciudad. Spencer logró escapar, pero el ranchero le siguió el rastro y lo alcanzó en la ciudad del Lago Salado. Antes de enfrentar la furia de Norflet, Spencer prefirió entregarse a la justicia. Al fin, Norflet encontró a Fury en Jacksonville, Florida, y lo llevó personalmente ante la justicia texana. Pero no se detuvo allí. Siguió hacia Denver, decidido a devastar todo el círculo de estafadores, y invirtió en la persecución no solo grandes sumas de dinero, sino un año más de su vida. Pero logró encarcelar a todos los estafadores. Algunos, a los que no había atrapado, le tenían tanto miedo que se entregaron a la justicia. Al cabo de 5 años de iniciada su cacería, Norflet había logrado destruir él solo a la mayoría de confederaciones de estafadores del país. El esfuerzo lo llevó a la bancarrota y arruinó su matrimonio, pero murió satisfecho. Interpretación. La mayoría de los hombres aceptan, con una especie de resignación, la humillación de haber sido estafados. Han aprendido la lección y reconocido que no existen recetas mágicas para hacerse millonario, y
que cayeron en la trampa por su propia codicia. Algunos, sin embargo, se niegan a aprender de sus errores, en lugar de reflexionar sobre su codicia y su credulidad, se ven como víctimas inocentes. Estos hombres podrán parecer cruzados de la justicia y la honestidad, pero en realidad son individuos muy inseguros. El haber sido engañados y estafados activa su falta de confianza en sí mismos y desesperarán por reparar el daño. Su venganza le significó a Norflet hipotecar su rancho, destruir su matrimonio y pasar años pidiendo dinero prestado y viviendo en moteles baratos. ¿Valió la pena tanto sacrificio? Para los Norflets de este mundo, superar la vergüenza de haber sido timados merece pagar cualquier precio. Todo el mundo tiene sus inseguridades y a menudo la mejor forma de engañar a un incauto es apelar a ese sentimiento de inseguridad. Pero en el ámbito del poder todo es cuestión de matices. Y una persona que se siente decididamente más insegura que el promedio de los mortales constituye un gran riesgo. Esté sobre aviso. Si pretende embaucar a alguien, estudie bien a su víctima. La inseguridad y la fragilidad de su autoestima hacen que algunas personas no puedan tolerar ni la menor ofensa. Para ver si usted se halla frente a uno de estos sujetos, primero póngalo a prueba. Por ejemplo, gastándole una broma inocente. Una persona segura de sí misma se reirá. Alguien en extremo inseguro reaccionará como si lo hubieran insultado. Si usted sospecha que está tratando con una persona de este tipo, busque otra víctima. Transgresión 3. En el siglo V a.C., Xun-Er, príncipe de Qin, en la actualidad China, había sido obligado a exiliarse. Vivía con modestia, a veces incluso con pobreza, esperando el momento de regresar a su país y reanudar su vida principesca. En cierta oportunidad pasó por el estado de Chen, cuyo gobernante, que ignoraba su identidad, lo trató con rudeza. Xu Shan, el ministro del gobernante, reconoció a Xun-Er y dijo a su amo: «Este hombre es un gran príncipe. Su Alteza debería tratarlo con respeto y cortesía, a fin de ponerlo en deuda». Pero el gobernante, que solo veía la baja condición del príncipe en aquel momento, ignoró el consejo y volvió a insultarlo. Xu Shen reiteró: «Si su Alteza no puede tratar a Xun-Er con cortesía, debería mandarlo a ejecutar para evitar problemas en el futuro». El gobernante se rió con aire burlón. Años después, el príncipe logró al fin regresar a su país y sus circunstancias cambiaron en forma radical. No olvidó a quienes lo habían tratado con gentileza ni a quienes la habían insolentado con él durante sus años de pobreza. Y lo que menos pudo olvidar fue la humillación sufrida a manos del gobernante de Shen. En cuanto pudo, reunió un gran ejército y marchó sobre Chen. Tomó 8 ciudades, destruyó el reino y obligó al gobernante a exiliarse a su vez. Interpretación. Nunca se sabe con quién se está tratando. Alguien que hoy parece una persona carente de importancia y medios, mañana puede llegar a poseer gran poder e influencia. Uno olvida muchas cosas en la vida, pero un insulto es algo muy difícil de olvidar. ¿Cómo iba a saber el gobernante Shen que el príncipe Xun-Er era un hombre ambicioso y calculador, una serpiente de muy buena memoria? Se podrá alegar que no tenía forma de saber quién era el hombre humilde, pero ya que no podía saberlo, más le habría valido no tentar la suerte. No se gana nada con insultar a alguien sin necesidad. Tráguese su impulso de ofender, aunque la otra persona parezca débil e inofensiva. La satisfacción que la ofensa le dará es muy poca comparada con el riesgo de que algún día el otro se halla en una posición desde la cual podrá hacer mucho daño. Transgresión 4. 1920 había sido un año particularmente malo para los merchants de Estados Unidos, los compradores de la generación de los grandes capitalistas inescrupulosos del siglo pasado.
iban muriendo uno tras otro, y no habían surgido nuevos millonarios que ocuparan su lugar. Las cosas andaban tan mal que varios de los marchas más importantes del país decidieron unir sus recursos, algo insólito, ya que por lo general se llevaban como perros y gatos. Joseph Duwen, el marchand que había atendido a los más acaudalados magnates de Estados Unidos, sufría más que cualquier otro, así que decidió plegarse a la alianza. El grupo estaba formado por los 5 principales comerciantes en arte del país. En su esfuerzo por encontrar nuevos clientes, decidieron que una de sus últimas esperanzas era Henry Ford, el hombre más rico de Estados Unidos. Ford, que aún no había incursionado en el mercado del arte, era un cliente potencial tan importante que valía la pena trabajar en conjunto para conquistarlo. Los marchas decidieron confeccionar una lista de las 100 grandes pinturas del mundo, todas las cuales se hallaban en poder de ellos, y ofrecer el paquete a Ford. Con una sola compra podrían convertirse en el coleccionista más grande del mundo. El grupo trabajó durante semanas para producir una obra magnífica, 3 volúmenes de hermosas reproducciones de los cuadros y sus textos explicativos. Visitaron a Ford en su casa en Dearborn, Michigan. Les sorprendió la sencillez de la vivienda. Resultaba obvio que el señor Ford era un hombre poco amante del lujo y la ostentación. Ford lo recibió en su estudio. Tras hojear los 3 libros, expresó sorpresa y admiración. Al ver su entusiasmo, los marchas comenzaron a imaginar los millones de dólares que pronto ingresarían a sus arcas. Al fin Ford levantó la vista y dijo: «Caballeros, imagino que estos libros tan bellos, con sus hermosas ilustraciones en color, deben costar muchísimo dinero». «Pero señor Ford», exclamó Duwen, «no esperamos que usted compre estos libros. Los hemos editado especialmente para usted, para mostrarle los cuadros. Estos libros son un obsequio». Ford se mostró muy sorprendido. «Señores», le contestó, «esto es muy amable de su parte, pero en realidad no veo cómo puedo aceptar un regalo tan costoso y bello de manos de desconocidos». Duwen le explicó que las reproducciones mostraban cuadros que ellos esperaban venderle. Ford comprendió al fin. «Pero caballeros», repuso, «¿para qué quiero los cuadros originales si las reproducciones contenidas en estos libros son bellísimas?» Interpretación. Joseph Duwen se vanagloriaba de estudiar a sus potenciales clientes por anticipado para conocer sus puntos débiles y la particularidad de sus gustos antes de abordarlos. Impulsado por la desesperación de las circunstancias, en una sola oportunidad dejó de lado esa probada estrategia. Cuando abordó a Henry Ford, demoró meses en recuperarse de ese error, tanto mental como económicamente. Ford era el hombre simple y discreto, con el que no vale la pena molestarse. Era el prototipo de la persona concreta, que todo lo toma al pie de la letra y que no posee imaginación suficiente como para ser embaucada. A partir de ese momento, Duwen reservó sus energías para engatusar a los Mellon y los Morgan de este mundo, hombres lo bastante astutos como para caer en sus trampas. Claves para alcanzar el poder. La habilidad de evaluar a la gente y saber con quién se está tratando es una de las artes más importantes en el proceso de alcanzar y conservar el poder. Sin esto, usted está como ciego. No solo ofenderá a las personas equivocadas, sino que elegirá a las personas equivocadas para sus manipulaciones y creerá estar halagando a alguien cuando en realidad lo está insultando. Antes de embarcarse en cualquier tipo de acción, evalúe bien a su víctima o a su potencial adversario. De lo contrario, perderá su tiempo y cometerá errores. Estudie las debilidades de la gente, las grietas de su armadura y sus orgullos y sus inseguridades. Conozca sus lados positivos y negativos antes de decidir si tratar con ellos o no. 2 advertencias finales. Primero,
evaluar y medir a sus adversarios, nunca confíe en su instinto. Cometerá el error más grande de su vida si se basa en indicadores tan imprecisos. No hay nada más valioso que la información concreta que usted consiga reunir. Estudie y espíe a su adversario durante todo el tiempo que sea necesario. Su paciencia será recompensada con creces. En segundo lugar, nunca confíe en las apariencias. Cualquier sujeto con corazón de serpiente puede utilizar la máscara de la bondad. Una persona que se muestra audaz y agresiva por fuera puede ser un cobarde por dentro. Aprenda a ver más allá de las apariencias y analizar las contradicciones. Nunca confíe en la versión que los demás dan de sí mismos. En general, no reflejan la verdad. Invalidación. ¿Qué podría tener de positivo el no conocer a la gente? Aprenda a diferenciar a los leones de los corderos, o pagará el precio de su ignorancia. Observe la presente ley al pie de la letra. No existe invalidación alguna, así que no se moleste en buscarla.